Vamos a seguir conociendo las propuestas de los candidatos a la presidencia de Canarias de cara a estas elecciones del 28 de mayo. Y esta noche nos acompaña Manuel Domínguez, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. En las elecciones de 2003 se estrenó como concejal de Hacienda de Los Realejos, municipio del que ha sido alcalde 3 legislaturas casi, además de ser diputado en el Parlamento, en el Congreso y consejero en el Cabildo Tinerfeño. Ha presidido el PP en Tenerife y desde el año pasado es presidente del PP en Canarias. En estas elecciones se estrena como candidato de su partido a la presidencia de Canarias. Muy buenas noches, señor Domínguez. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Recuperado del debate anoche? Recuperado y satisfecho. La verdad que quiero felicitarles. De verdad que han hecho un gran trabajo, una gran producción en el día de ayer y yo personalmente espero haber sido capaz de transmitir a los canarios el mensaje que quería. Sí, pero ahora vamos a coger estos 20 minutos y vamos a aprovecharlos para conocer en concreto sus propuestas, las del Partido Popular en estas elecciones. Y quizás mirando la noticia del día, hoy abríamos con que se ha desconvocado la huelga de médicos de la sanidad canaria. Bueno, mejorar la sanidad es un reto que se marcan todos los partidos políticos en estas elecciones. En concreto, para el Partido Popular, ¿cómo podemos mejorar esta situación? Bueno, lo he dicho en estos últimos tiempos, la sanidad quizás es la peor gestión que ha tenido este gobierno. Hemos vivido momentos difíciles en cuanto a la sanidad se refiere, pero nunca como nos encontramos en este momento. La sanidad está siendo uno de los principales problemas para los canarios porque hoy a los canarios se les atiende en las ambulancias porque no hay espacio en las urgencias. Vemos como la atención primaria está siendo un obstáculo para la entrada al sistema y vemos como las listas de espera no paran de crecer. Somos la comunidad autónoma con mayor personas en listas de espera, 200.000 canarios a la espera de una operación, de que la atienda un especialista o de una prueba diagnóstica, algo que no se puede permitir. Por lo tanto, ¿qué planteamos? Luchar contra las listas de espera. ¿Cómo? Gerencia única, para que de esta manera, si usted vive en el norte o en el sur o vive en una isla u otra, no tenga una lista de espera distinta. Tiene que ser la misma lista de espera para todo el mundo. En segundo lugar, hay que saber distinguir entre cuidar y curar a los pacientes. La hospitalización domiciliaria es fundamental en estos tiempos para poder no solo aminorar las listas de espera, sino al mismo tiempo descongestionar las urgencias, en donde hemos planteado también un apartado a la geriatría. Porque entendemos que si el 70% de las personas que van a urgencias son mayores de 65 años, necesitamos unas urgencias geriátricas indiscutiblemente. Hemos pasado en esta legislatura por una pandemia, estamos hablando de sanidad y precisamente por los mayores le quería preguntar, porque quizás fueron los que más se cebó el COVID. ¿Qué plan tiene usted para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores? Hemos dicho que desde el Partido Popular planteamos un estatuto del mayor. ¿Eso qué significa? Proteger bajo la legislación los derechos de los mayores. Hay que desarrollar un plan en colaboración con los ayuntamientos de acompañamiento a la soledad no deseada, es decir, a esos mayores que viven solos. Hoy visitaba el municipio de Los Realejos y iba de la mano del alcalde, entramos a casa de una persona mayor que me decía que vive sola y que estaba llena de morados en un brazo y le pregunté y me dice, es que se me baja la tensión y estoy horas en el suelo sola. Inmediatamente el alcalde llamó a la trabajadora social para que se pusiese en contacto. Pero estos son hechos reales que están sucediendo en Canarias y que tenemos que desde el gobierno de Canarias hacer un planteamiento para proyectos como ese. Anoche lo vimos, como decíamos, en el debate electoral que emitió esta casa. Se habló de economía y siempre en el debate también durante la campaña ha dicho que a los canarios nos han vaciado los bolsillos y que hay que volver a llenarlos. ¿Cómo lo haría el Partido Popular? Bueno, he hablado de un plan de alivio fiscal. Es el momento oportuno por varias circunstancias. Primero, porque la economía lo permite. El Gobierno de Canarias ha recaudado más dinero que nunca, lo han reconocido los propios miembros del Gobierno, y sobra dinero. Y como le sobra dinero, pues evitemos que ese dinero esté en los bancos pagando intereses y que esté en el bolsillo de los ciudadanos para que sean ellos quienes decidan dónde invertirlo. Y todo el mundo se fija única y exclusivamente en el IJIC. No. Un plan de alivio fiscal habla de muchos impuestos y como Canarias tiene autonomía fiscal, podemos hablar del impuesto de sucesiones y donaciones, por ejemplo, que hay que bonificarlo al 99%, porque hay canarios, 2.000 en el año 2022, que no pudieron recibir la herencia de sus padres, muchos eran viviendas, porque no tenían dinero para pagar el impuesto, algo que no se puede permitir. Y luego con respecto al IJIC también, hay que hablar de un impuesto que tiene que ser acondicionado a los momentos. No puede ser que en el año 2019 el gobierno haya subido todos los impuestos
una pandemia, un volcán, incendios, etcétera, y que no hayan amoldado esa bajada de impuestos en función de lo que está sucediendo si tenemos la inflación que tenemos hoy en día. Por lo tanto, creo que es oportuno, necesario y pertinente. Cuando se oye hablar de bajar los impuestos, pues se pregunta uno, bueno, ¿y eso para garantizar que se cumpla con todos los servicios esenciales? ¿Habrá dinero? Si esto no es cuestión de dinero. ¿De qué es cuestión? Esto es cuestión de gestión. Y yo me voy a quedar con una frase del vicepresidente del Gobierno de Canarias. Decía, oiga, ¿sabe usted por qué los palmeros no han recibido la ayuda a los que perdieron la vivienda? Porque el dinero está aquí, porque no hay gestión. Eso lo reconocía el propio Román Rodríguez. Con lo cual, si el propio vicepresidente del Gobierno reconoce que el Gobierno no tiene gestión, pues vamos a extrapolarlo a la parte sanitaria. Porque en la parte sanitaria lo que se necesita es un cambio de sistema profundo, hospitalización domiciliaria, no abandonar a los cabildos en la parte sociosanitaria, porque hay que llevar a cabo un plan de choque inmediato para que esas 480 personas que viven en los hospitales puedan ir a la parte sociosanitaria, para construir nuevos centros sociosanitarios, para que seamos desde el Gobierno quienes atendamos a todos nuestros ciudadanos. Pero insisto, no es cuestión de dinero, 1.000 millones de euros más. Y ayer decía yo en el debate, cuando estudié me dijeron que en matemáticas más por más es más. Sin embargo, en sanidad en Canarias, más por más es menos. Y no lo entiendo. Más dinero, más profesionales, menos servicios. Algo está fallando. Si hay mucho dinero, más profesionales y un peor servicio a los canarios, es que falla la gestión. ¿Y qué falla en el empleo? ¿Y qué propone el Partido Popular aquí en las islas? Bueno, falla en el empleo distintas patas. La primera es la formación. Creo que hay que formar a nuestros jóvenes para puestos de trabajo emergentes y no para puestos de trabajo que ya no existen o que no dan una estabilidad y no permiten al trabajador llegar a final de mes. Conozco muchas familias y seguro que muchos canarios también estarán diciendo, levantando la mano, yo soy una de esas familias, que no llegan a final de mes aún teniendo un puesto de trabajo. Por lo tanto, hay que dignificar el empleo, hay que formar a los jóvenes para puestos de trabajo emergentes que están siendo demandados por las empresas y en este sentido crear la mejor política social, que es la creación de puestos de trabajo. Yo creo que esa es la línea que hay que actuar y luego lo segundo, creer en quien realmente genera empleo. ¿Y quién lo genera? Lo genera la iniciativa privada, el autónomo, el que se autoemplea, el que lleva a cabo un riesgo de su economía. En definitiva, creo que hay que apostar firmemente por puestos de trabajo estables y no por una estadística. Vamos por partes. Primero vamos a hablar de los jóvenes y después de los autónomos. Para los jóvenes usted propone un plan joven 360 grados. Un plan joven 360, sí. ¿Cuál es la idea? La idea es hacer políticas transversales. He hablado de la formación, hablemos de la vivienda, por ejemplo. Y dentro de ese apartado, ¿qué planteamos para los jóvenes? Y yo celebro que ya tanto el Gobierno central como el Gobierno de Canarias haya aceptado nuestra propuesta, porque en el debate del Estado de la Nacionalidad no lo aceptaron. Y es 20% de aval hasta un 20% del valor de tasación de la vivienda. Me voy a explicar. Un banco normalmente te da una hipoteca por el 80% del valor de la tasación. Falta un 20% que hay que sacarlo de tus recursos. Y luego también los gastos de notaría, de impuestos, etcétera, que supone un 10% más. Por lo tanto, sobre ese valor de tasación, el Gobierno se compromete a avalarle esa cuantía para que solo tenga que hacer frente a los gastos que lleva pues, la compra de una vivienda. Ese es uno de los titulares de la Ley de Vivienda que acaba de aprobar el Gobierno y que ustedes dicen que la idea ya fue suya, ¿no? Bueno, lo anunciaba Fernando Enseñat, que es nuestro portavoz de Economía, y como lo escrito tiene memoria, pues está ahí en las actas del Parlamento de Canarias. Luego lo anunciaba Núñez Feijóo y está escrito, también tiene memoria, y luego lo aceptaba el Gobierno. Esto no es cuestión de colocarse medallas, esto es cuestión de hacer políticas efectivas para los canarios en este caso, y si a quienes representan a otra formación les parece bien, pues no tenemos copyright, le aceptamos que nos lo copien. En cuanto a los autónomos, seguro que nos están escuchando, pues oír hablar de que hay que crear puestos de trabajo. Dirá, bueno, los públicos, usted puede hablar sobre los puestos de trabajo públicos, pero sobre los privados de mi pequeña empresa, que quiero contratar a 1 o 2 trabajadores, ¿el Partido Popular tiene algún plan para ellos, para que puedan contratar y ellos generar empleo? 3 vertientes en cuanto al autónomo. El nuevo autónomo, a quienes hay que ayudarles para que esos primeros impuestos a la seguridad social
no existan. Tarifa plana, me refiero a esa cuota cero para aquellos autónomos que inicien una actividad en Canarias. En segundo lugar, el autónomo que ya está desempeñando una función durante algún tiempo y necesita ampliar su plantilla. Nuestra propuesta es que le ayudemos también en la seguridad social para esas contrataciones nuevas. Y tercera pata, una doble oportunidad o segunda oportunidad. Yo creo en la segunda oportunidad. No conozco a ningún empresario de éxito que no haya fracasado alguna vez en su vida. Y no conozco a nadie que no haya fracasado en su vida, en algún aspecto de su vida. Con lo cual creo en las segundas oportunidades. Y esa segunda oportunidad hay que brindársela al autónomo, y es ahí donde el Partido Popular también quiere pues acompañarle o darle la mano para que se levante y siga apostando por ese autoempleo que es ser autónomo. En estas elecciones el turismo marca la posición de distintos partidos de cómo podemos desarrollarnos en Canarias, ¿no? Y siendo el turismo un sector tan importante, ¿cómo puede ser posible que se desarrolle el turismo y que también sea un desarrollo sostenible? Yo creo que es sencillo, ¿eh? Tan solo hay que creer en el turismo y en el desarrollo económico, compatibilizándolo con la protección del medio ambiente. Canarias tiene un gran porcentaje de su territorio ya protegido por ley, y eso tiene que seguir siendo así. Con lo cual hay que tener un buen planeamiento, función fundamental del gobierno, porque hoy en día el gran obstáculo para el planeamiento en Canarias es el gobierno de Canarias, lo dice alguien que ha sido alcalde durante 11 años, con lo cual esa es una situación que hay que solventar. Y luego hay que potenciar el turismo, porque el turismo no es hotel, el turismo no es apartamento, el turismo es mucho más. El turismo genera el 40% del empleo en Canarias, el 33% de la economía o de la riqueza canaria. En definitiva, el turismo es quien nos da de comer, y con las cosas del comer no se juega. Esto que ha sucedido en estos últimos días de la turismofobia no es un hecho puntual. A mí particularmente me da miedo. ¿Se refiere a la manifestación que hubo en el sur de Tenerife, convocada por diferentes grupos, pues, colectivos ecologistas, pidiendo un cambio en el modelo turístico? ¿También se produjo esa manifestación en Gran Canaria? Sí, a mí me da, lo digo abiertamente, me da mucho miedo, porque cuando la pandemia azotó a todo el mundo, muchos se vieron afectados de una manera y otros de otra. Canarias particularmente con mayor acento, porque dependemos del turismo. Y por lo tanto lo que no puede ser es que hoy en día quienes gobiernan esta tierra, tanto el Partido Socialista como Podemos, estén provocando esa turismofobia. No puede ser. Y se lo dije al presidente del gobierno, se lo he dicho en privado y se lo he dicho en público. Me parece demasiado atrevido y arriesgado lo que estás haciendo. Y ayer en el debate intentó corregir, porque se ha dado cuenta de que esa amenaza al turismo es un riesgo innecesario. ¿Qué creemos nosotros? Que sí hay que potenciar, conservar, cuidar nuestro turismo y de la mano proteger el territorio y luchar contra el cambio climático. No he conocido a ninguna industria, a ningún sector que esté tan dispuesto a invertir en la lucha contra el cambio climático como el turismo. Por lo tanto, aprovechémoslo. No a la cotasa, por lo tanto, a ese impuesto al turista. Cuando tenemos una comunidad autónoma que depende tanto del turismo, y Europa ya nos ha impuesto un nuevo impuesto, que es los derechos de emisión. A pesar de que hoy la noticia sea que parece ser que nos vamos a librar de la tasa verde, yo soy como Santo Tomás, hasta que no lo vea, con este gobierno no me lo creo. Con lo cual hay una amenaza más. Y en tercer lugar, si estas dos tasas, impuestos, vienen a agravar o a incrementar el precio del billete para Canarias, ya estamos perdiendo competitividad, porque ahí tenemos a África, que no tienen que pagar esos impuestos, o Turquía, que no hay que pagar esos impuestos. Con lo cual, ¿qué es lo que está sucediendo? Que si nosotros ponemos un impuesto más, perdemos competitividad. Y no hay ninguna parte en el mundo que haya conseguido destinar ese dinero que recauda por una ecotasa para un fin concreto. Con lo cual, a un gobierno que le sobra el dinero no necesita poner un nuevo impuesto. Hablamos de turismo, pero ¿qué otros sectores económicos son importantes aquí en Canarias, que conoce usted la realidad de nuestras islas, que hay que potenciar para diversificar, como se dice, la economía de las islas? Yo creo que la diversificación de la economía en su ámbito más amplio viene de la mano de la industria. Considerando pues las nuevas tecnologías, que yo siempre me pregunto por qué todavía las llamamos nuevas tecnologías, pues provocan una oportunidad para la formación de nuestros jóvenes en programadores, por ejemplo. Pero hay algo
particularmente que a mí me parece interesante, y es las energías alternativas y particularmente o concretamente lo que es la energía eólica en el mar, la offshore, porque en ese sentido nos va a generar un desarrollo industrial, una potencia económica en Canarias muy interesante. Pero para diversificar la economía tenemos que creer en nuestro régimen económico y fiscal. Creo que es oportuno. Hablaba con el consejero de Economía de Madrid y me decía, Madrid está siendo la comunidad autónoma de toda España que más inversión extranjera atrae y no tenemos REF. Esto lo dejo así para que alguien vea cuál es la diferencia. Si Canarias fuese capaz de aprovechar esas ventajas fiscales que tiene, nosotros seríamos mucho más que un paraíso que somos hoy en día. Como pasa el tiempo muy rápido, me gustaría, por favor, también analizar otra de las noticias de hoy, es que en 24 horas han llegado más de 100 personas en Cayucos, a Tenerife, a Fuerteventura. Todas buscan un futuro mejor. ¿Usted tiene solución, su partido, para este problema de la inmigración aquí en nuestro archipiélago, que lo vivimos tan de cerca? Bueno, según algún ministro, esto no es un problema, ¿eh? En Canarias no tenemos un problema con la inmigración. Pero si esto sucediese en Cataluña, sí que no sería un problema, porque ya le hubiesen puesto solución. Con lo cual creo que el gobierno central tiene mucho que decir. Y el gobierno canario también. No podemos permitir que esto sea un lugar que se haya convertido, como han definido públicamente, como una cárcel o como un cementerio. La ruta entre África y Canarias se ha convertido en la más peligrosa y mortífera de todo el mundo. Yo no sé si en alguna guerra han muerto tantas personas como las que han intentado llegar a nuestras costas. Por lo tanto, lo que creo que hay que hacer es conveniar con los países de origen, trabajar mejor en las fronteras, devolver a esos menores que sabemos dónde están sus familiares, porque quizás algunos han venido engañados, otros en contra de su voluntad. Y en tercer lugar, o en cuarto, que para mí es muy importante, no vale lo de la solidaridad. El gobierno tiene que actuar contundentemente para que en otras comunidades y especialmente en Europa se nos acoja o se les acoja como nosotros acogemos a otros inmigrantes de otros lugares. Recuerdo aquello del Acuario, recuerdan ustedes, ¿no? Aquello del Acuario cuando a bombo y platillo recibíamos ese barco que no podía atracar en ninguna parte del mundo y por lo tanto fuimos solidarios. Ahora le toca al resto de Europa a ser también solidarios con nosotros. Precisamente respecto a la inmigración, usted sabe lo que es tener que irse de Canarias, ¿no? Su familia tuvo que emigrar, emigró en Venezuela, usted nació allí, entonces sabe lo que es intentar que la gente vaya a otro punto del planeta a lograr una vida mejor. Precisamente en su programa electoral tiene un epígrafe sobre Cuba y Venezuela, que dice cuál es su propuesta para nuestros hermanos de Cuba y de Venezuela. Bueno, es verdad, tengo la experiencia personal porque mis padres fueron inmigrantes en los años 60, volvimos en los años 80 y poco y bueno, esa experiencia siempre te queda marcada, con lo cual tienes quizás un poco más de empatía. Y creo que al canario que vive fuera, que se siente canario, que muchos no han vuelto porque no han podido, otros porque no han querido, hay que tratarlos de igual manera, vivan en Cuba o en Venezuela, en Paraguay o en Argentina. Lo que no puede ser es que hayan canarios de primera en algún lugar y canarios de segunda en otro. En segundo lugar, hay que fomentar la cultura y las tradiciones canarias en esos lugares. Por ejemplo, en Cuba no hay un lugar en el que se desarrolle esa cohesión de los canarios, esa unión de los canarios, y creo que es importante que desde Canarias fomentemos esa participación. Nos estamos acercando al minuto en el que usted se puede dirigir a cámara, pero como ayer usted preguntó, en su intervención dijo que su hija era su cumpleaños. Primero, espero que la haya podido felicitar. La felicito esta mañana. Era su cumpleaños y no pudo estar con ella por el debate. Y me saludó esta mañana con el vídeo del minuto. Pues muy bien. Lo primero, la humanidad, ¿no? Que felicidades a su hija, por supuesto. Muchas y gracias. que, bueno, tiene aquí la cámara y tiene un minuto para dirigirse a ella y pedir el voto. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos que estén al otro lado de la pantalla. Saben que represento al Partido Popular en Canarias. Es la primera vez que me presento a ser presidente del Gobierno. Me siento sumamente preparado. Han sido años muy complicados para mi formación política. Para mí personalmente es un honor poder representarles y yo les pido una oportunidad. Una oportunidad en cuanto a poder trabajar por su futuro, trabajar por nuestra tierra, trabajar por nuestros hijos. Mencionaban el cumpleaños de mi hija y por lo tanto deseo que el próximo domingo voten al Partido Popular. Pero si consideran que nuestro proyecto, que nuestro programa no es acorde a lo que ustedes entienden es lo mejor para Canarias,
que busquen otras opciones. Pero por favor, vayan a votar. Manuel Domínguez, candidato del Partido Popular a la presidencia de Canarias. Como le decimos a todos nuestros invitados, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en Televisión Canaria. Muchísimas gracias.